bien. Para mí es un gusto que me hayan invitado para celebrar juntos este aniversario número 74 de la creación del Consejo Internacional de Archivos, cuando Jaime Torres Bodet fue el secretario general de la UNESCO. Me da mucho gusto estar con los integrantes del Colegio de Bibliotecología y Archivología de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como con los miembros de la Asociación Mexicana de Archivonomía. Pues voy a compartir pantalla para hacer que hagamos un recorrido pues sobre el desarrollo que han tenido los archivos y cuál es pues la situación en la que nos encontramos en el tiempo presente. Desde la antigüedad clásica, como vemos en la siguiente lámina, pues los archivos fueron valorados por pues la cultura griega, que pues fue la base de la cultura occidental, que se extendió también no solo por Europa, sino en nuestro continente. Y se valoró a los archivos y se habló de que, bueno, pues, inclusive el nombre mismo de archivo, pues significa principio u origen. Y el arqueión griego se situó junto al Areópago para que los ciudadanos pudieran ir a consultarlo y ahí encontrar la información para hacer la defensa de sus derechos, así como tener acceso al conocimiento. Una de las primeras demandas de la Revolución Francesa fue justamente la apertura de los archivos públicos. Y mientras los regímenes totalitarios mantienen en la secrecía los archivos, porque son la fuente de información, las democracias los mantienen abiertos. Y pues les puse aquí esta cita del historiador Marc Bloch de cómo los documentos pues y la información son como un testigo, habla solo si se le interroga, y ahí está el trabajo de los archivistas y también de los historiadores. Aquí en nuestro territorio cabe recordar el origen del Archivo General del Virreinato de la Nueva España, que se debe a la iniciativa de un virrey ilustrado, el virrey Juan Vicente de Güemes, Pacheco y Padilla, conde de Revillagigedo. Él presentó el proyecto para hacer un archivo general con toda la documentación que había de la administración española para que esta documentación no se perdiera. Y pues Revillagigedo da una definición muy sabia de la importancia de los archivos, señalando que son el sostén, el tallo que sostiene a un gobierno. Entonces, en 1792 se dieron las ordenanzas para la creación del Archivo General que redactó el propio Revillagigedo. Se reunieron los papeles de la antigua Secretaría de Cámara y se pensó en ponerlos en el cerro de Chapultepec. Entonces no había castillo,
sino que era el lugar más alto para que se evitara cualquier inundación y se fuera a perder esta documentación. Lamentablemente, este proyecto no se concretó y el archivo del Virreinato de la Nueva España se ubicó originalmente en el Palacio Virreinal, después Nacional, y permaneció ahí durante todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. El Archivo General y Público de México va a hacer una iniciativa que va a tener Lucas Alamán, este personaje ideólogo del Partido Conservador y hombre con grandes ideas de Estado, por eso lo podemos llamar un estadista. Él planteó, fue ministro de Relaciones Interiores y Exteriores en varios gobiernos, y planteó la conveniencia de que se uniera en una sola institución toda la documentación que había del archivo del virreinato y toda la documentación que estaba generando la nación mexicana. Esta propuesta de Alamán se aprobó en 1823, cuando se creó el Archivo General y Público de la Nación. Este dependía de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, y tuvo pues su sede en el mismo local donde había estado antes pues la Secretaría del Virreinato. Su primer director fue Ignacio Cubas, que dirigió a la institución de 1823 a 1845 y que también nos da una muy interesante definición de lo que es un archivo, señalando, está en la lámina anterior, señalando que es el Archivo General y Público de México, va a ser un depósito de luces, hechos y derechos de las generaciones mexicanas. Posteriormente, fue José María Lafragua el que pensó en la necesidad de hacer una legislación en materia de archivos públicos para que se reglamentara cómo se iba a hacer la concentración de estos documentos. La Fragua destaca que el archivo es una fuente inagotable de conocimientos y que tanto el filósofo como el legislador encontrarán ahí luces para sus tareas, así como el ejecutivo tendrá una brújula segura para dirigir la nave del Estado, y el Poder Judicial pues tendrá también un hilo para no extraviarse en el laberinto de la legislación. Y aún el historiador más profundo, nos dice Lafragua, encontrará una antorcha para penetrar en la oscuridad y confusión de los siglos más remotos. A pesar de todos los avatares políticos en el proceso de construcción del Estado mexicano en el siglo XIX, en los que sabemos que hubo, pues primero un fallido primer imperio que duró menos de un año, después se establece la República Federal, que tiene breve vigencia porque triunfan los centralistas y establecen una república central que reforman en 43, y como vemos, cada constitución tiene breve vigencia, se restablece la Constitución Federal
de 24 en 47 y finalmente en 1856-57 triunfa la República Federal y esta será la constitución que tendrá más larga vigencia, más de medio siglo, si bien pues va a desencadenarse la Guerra Civil de Reforma que se continuará con la intervención francesa. Pues a pesar de todos estos avatares, durante todo el siglo XIX no se fragmentó el archivo, se consideró que era indispensable que se mantuviera como una unidad los asuntos interiores y exteriores. Sin embargo, al triunfo de la revolución en 1917 se tomó la idea de separar los asuntos internos, la documentación de todos los temas de política interior, quedarían dependiendo de la Secretaría de Gobernación y los de Asuntos Exteriores pasarían a la Cancillería y se creará, posteriormente se le da el nombre de Genaro Estrada, pero originalmente fue el Archivo Histórico Diplomático. Y en 18 se cambió el nombre de Archivo General y Público de México al de Archivo General de la Nación y permaneció durante todo el siglo XX dependiente y al inicio del 21 es cuando pues hasta recientemente esto se va a modificar, dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Aquí tenemos la imagen de lo que fue la sede del Archivo Histórico Diplomático Genaro Estrada en el antiguo claustro de Tlatelolco, donde tuve el privilegio de dirigirlo y de encontrar pues los graves problemas que enfrentaba ahí la documentación, ya que pues los tratados internacionales estaban en un cuarto que no era una bóveda, en el sótano de la torre de Tlatelolco y con filtraciones de agua a punto de perderse junto a las calderas y en el claustro de Tlatelolco pues no cabía toda la documentación. Entonces, gracias al canciller Solana, pues nos apoyó y se construyó una bóveda enfrente de la torre de Tlatelolco a donde se pudo pasar toda esta valiosísima documentación y estar a resguardo con la temperatura y humedad adecuada e iniciamos la digitalización de los archivos. En el Archivo General de la Nación, a donde se fue toda la documentación de política interior, pues también, que también tuve el privilegio de dirigir, se encuentra una riqueza documental inconmensurable y que lamentablemente pues algunas se ha perdido, otras se ha dañado por las condiciones inadecuadas de Lecumberri, el palacio a donde se va a trasladar en el último tercio del siglo pasado. Pero la riqueza que tiene el Archivo General de la Nación es sin duda la más importante por la documentación que guarda de todo el continente. Hay pues 52, más de 52 kilómetros de documentos y nosotros promovimos que se declarara Memoria del Mundo a los códices Techaloyan y otros códices maravillosos que se encuentran resguardados en el archivo. Tiene además del conjunto de códices donde están el del Marquesado del Valle de Oaxaca,
el Fondo Correspondencia de Virreyes, el Fondo Hospital de Jesús. Están los grupos documentales de instituciones coloniales, Administración Pública de 1821 a 1910, Administración Pública de 10 a 88, archivos particulares y colecciones documentales diversas que tienen cartografía, fotografías, audiovisuales, microfilm y una serie de material riquísimo que está pues en este archivo que es una verdadera joya del patrimonio documental, no solo de México, sino de la humanidad. También, desde luego, el Archivo Histórico Genaro Estrada tiene una importantísima documentación. Aquí tenemos 5,000 metros lineales de documentación, 100 fondos documentales. Ahora hay una bóveda para los tratados bilaterales y acuerdos multilaterales, y están las diversas unidades administrativas de la Cancillería, desde la Secretaría Particular, la Dirección General del Servicio Diplomático, del Servicio Consular, el área de embajadas y consulados, archivos particulares de los cancilleres, desde el propio Genaro Estrada hasta Jorge Castañeda Padre, y desde luego el propio Jaime Torres Bodet, que también recordaremos que creó aquí en nuestro país la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía. Y después, como sabemos, pues al ser secretario general de la UNESCO, lo primero que hizo fue crear el Consejo Internacional de Archivos, en el que pues tuve el privilegio de participar como directora del Archivo General de la Nación. Eh, el problema que han enfrentado los archivos, y eso lo saben todas y todos los colegas archivistas, es el que se han ubicado en inmuebles inadecuados. El término de archivos muertos, para decir que ya no son archivos cuyos trámites están en vigor, pues perjudicó terriblemente a nuestro patrimonio documental, porque en todas las oficinas públicas se ubicaron los archivos en la parte más pues inhóspita de todos los edificios gubernamentales. Y el Palacio de Lecumberri no fue la excepción. Como había yo dicho, primero se había ubicado el archivo del virreinato en el Palacio Virreinal, después Nacional, y en 1973 se trasladó al Palacio de Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte. Sin embargo, pues ahí se consideró que el espacio era insuficiente, y en 1982 se decidió trasladarlo al Palacio Negro de Lecumberri. Y déjenme decirles que se llamó Negro no por las personas pues que fueran torturadas en esta prisión construida por la dictadura porfirista como prisión modelo, con la forma panóptica que se inventó en Europa para que los infractores de la ley estuvieran lo más aislados posibles de la sociedad y también entre ellos. Y este palacio se llamó realmente Negro porque queda a 2 cuadras de lo que era el canal del desagüe, que iba a cielo abierto. Y entonces, cuando había inundaciones, pues el canal del desagüe pintó la fachada del edificio de negro, y por eso se empezó
a llamar el Palacio Negro. Fue un error terrible, garrafal, el poner ahí tan valiosa documentación, como me comentaron los propios miembros del Consejo Internacional de Archivos, que se admiraron que todavía siguiera ahí cuando habían recomendado que no se trasladara a este lugar porque por las características arquitectónicas de tener 7 brazos, era imposible tener la temperatura y la humedad adecuada para los acervos. Sin embargo, pues esto no se tomó en cuenta y eso que los miembros del Consejo Internacional de Archivos no se habían enterado de que estaba junto al canal del desagüe y además con un hundimiento de 1,5 metros del nivel de la calle, lo cual al fondo prácticamente de una alberca, lo más inadecuado. Sin embargo, pues imperó la idea, pues útil políticamente en el momento que se hizo este traslado, de que donde antes el Estado vigilaba a los infractores de la ley, ahora la ciudadanía vigilaría al Estado, lo cual pues era una declaración pues muy positiva. Sin embargo, nunca se hizo una ley reglamentaria que dijera cómo iba a tener la ciudadanía acceso a esa documentación. En 2000 hubo una situación muy lamentable que fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió demandar que se le enviara toda la documentación que tuviera que ver desde el siglo XIX con la Secretaría de Justicia, lo cual fue una tragedia porque se desintegró una documentación que había estado integrada y así ordenada y clasificada durante más de un siglo, durante prácticamente 2 siglos. Hoy, pues esto se puede remediar si se digitaliza toda esa documentación para que esté al alcance de la ciudadanía para su consulta. Pero pues por todas estas razones y tuve toda la información de los expertos correspondientes, fue un error pues que se trasladara el archivo a Lecumberri en la cuenca de San Lázaro, una construcción pesada por el metal que se había puesto en los muros para que no se evadieran los presos y pues mucha documentación se perdió y otra se dañó y ha costado mucho la restauración y esto ha impedido también su digitalización, pues como hubiera sido de desearse. En cuanto a las normas para el acceso a la documentación, en 1846 se estableció que el Archivo General de la Nación era la máxima autoridad en materia de archivos, tanto para el Ejecutivo Federal como para las entidades federativas. En 1976 se ratificó que sus funciones eran sustantivas para el Ejecutivo Federal, pero ya no se incluyó a los estados. Y no hubo una ley que diera soporte jurídico a los archivos. Se intentó organizar un sistema nacional de archivos. Algunas entidades legislaron estableciendo un sistema estatal de archivos, pero la normatividad archivística pues tuvo en común no establecer el acceso a la información de los archivos públicos e históricos. De esta manera, los archivos eran públicos por corresponder a la acción del Estado, pero su información no estaba al acceso
de la ciudadanía. Como todas y todos sabemos, el derecho a la información es un derecho humano de tercera generación y los archivos públicos, como lo había yo dicho en un principio, en una democracia deben de estar al acceso de la ciudadanía. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es la situación de los archivos en el mundo. Fundamentalmente, pues en nuestro continente. En Estados Unidos, en 1967, se emitió la Ley de Libertad de Información y cualquier persona tiene derecho con una ejecutoria judicial a tener acceso a los documentos de las dependencias federales, excepto los que están clasificados por seguridad nacional. Nosotros tenemos la idea, como sale el libro anualmente con todo lo que se ha liberado en los archivos de Estados Unidos, tenemos la idea de que no hay nada en reserva y no es así. Hay documentos todavía en reserva de la Primera Guerra Mundial y desde luego de otros conflictos mundiales por razones de seguridad nacional. En Ecuador, pues se estableció una ley nacional de archivos en el 2009 y los documentos quedan a reserva por 15 años. En Argentina, también hay una ley de acceso a la información pública, pero el periodo de reserva es de 10 años, igual que será en Chile. ¿Qué pasó con el derecho a la información en México? Pues resulta que a partir de las represiones políticas del Estado mexicano, en particular del movimiento estudiantil de 1968, se le preguntó a las autoridades encargadas de la Secretaría de Gobernación que cuál era el tiempo de reserva de los archivos en México. Y los secretarios de Gobernación declararon que era 30 años por razones de seguridad nacional y respeto a la privacidad de las personas. Sin embargo, esto no estaba en ningún lado, en ninguna ley. Fue una declaración que pues se sacó de la manga el secretario de Gobernación y luego fue repetida por sus sucesores a partir del 68, pero que realmente no tenía ningún soporte jurídico. En 1977 se hizo la reforma constitucional por medio de la cual se incorporó al artículo 6º la frase: el Estado garantizará el derecho a la información. Pero, repito, se omitió hacer la ley reglamentaria. Cuando yo dirigí ambos archivos, yo les hice ver semejante omisión a las autoridades correspondientes. Inclusive en 1994, un proyecto de ley nacional de archivos para garantizar la preservación y acceso e incluía a los 3 poderes y 3 niveles de gobierno. También se proponía que el Archivo General de la Nación fuera un órgano autónomo del Estado independiente de la Secretaría de Gobernación. Pero como esto requería una reforma constitucional, pues no prosperó, finalmente no se hizo. En 1999, pues por lo menos en el reglamento interior del AGN, pues pusimos
que el resguardo era por 30 años. Y fue hasta el 2002 cuando se da el cambio de gobierno de partido, el fin del gobierno del partido hegemónico y llega el PAN, pues estaban interesados desde luego en abrir toda la documentación de los gobiernos priistas. Entonces hicieron la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y se señaló que el acceso a la información que resguardaran los archivos públicos pasaría de 20 a solo 12 años. Pero esto pues fue una ley con motivos políticos, pero que no tuvo en cuenta ni la protección de datos personales, ni la reglamentación de los archivos, por lo que hubo infinidad de problemas. A mí me tocó participar en algunas de estas comisiones hasta que finalmente se va a proteger pues los datos personales, y después se da la ley de archivos, cuando debería de haberse hecho exactamente al revés. Primero la ley de archivos para reglamentar y organizar toda la documentación, que en muchos casos había cerros de papeles sin un orden adecuado, y también proteger la privacidad de las personas. Pero se hizo exactamente al revés. Primero la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, después la ley de datos personales y al final la ley de archivos. Sobre las leyes de archivos ha habido muchas discusiones. Pues se dio en 2018 una ley que los declara bienes nacionales y monumentos históricos. Se establece la organización, conservación, administración, preservación, clasificación homogénea y el apoyo económico así, para que todo esto se pueda hacer una realidad, así como una pena de 3 a 10 años de prisión por daño al patrimonio documental de la nación. Se incluye que los órganos autónomos ejerzan recursos públicos, y se definen las bases para el sistema de documentos electrónicos. Y la reserva, por razones de seguridad nacional, en ningún caso podrá exceder a los 25 años. Una vez transferidos a un archivo histórico, los documentos no podrán ser reservados ni declarados confidenciales, y las violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no podrán clasificarse como reservados. Los documentos personales de datos sensibles pues conservarán su carácter histórico por 70 años, y su consulta será restringida. En el 2019 inició sus funciones como el Archivo General de la Nación, como órgano descentralizado y no sectorizado. Bueno, pues para concluir y que haya tiempo de preguntas o de comentarios, pues recordemos otra vez a don Jaime Torres Bodet, a quien se debe esta iniciativa para crear la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía en nuestro país, y además para crear el Consejo Internacional de Archivos en la UNESCO a nivel internacional. Cabe destacar que este Consejo Internacional de Archivos sigue funcionando hasta la fecha, tiene su sede en los Archivos Nacionales de Francia, y pues es sin duda
una llamada de atención, fue una llamada de atención a todos los gobiernos para cobrar conciencia de la importancia de preservar esta documentación que es patrimonio de la humanidad, la documentación de cada uno de nuestros países. Importa a nuestros países, pero también pues es parte de la historia del mundo. Afortunadamente tenemos ahora el sistema para digitalizar los documentos, lo cual facilita muchísimo la investigación y es el ideal. Hay que recordar que los grandes empresarios de Google, por ejemplo, adquirieron fotografías valiosísimas del siglo pasado, del siglo XX, y las pusieron en una bóveda de seguridad adentro de una mina. Y lo que difunden, pues es nada más la versión digital. Entonces, tenemos que preservar los documentos originales, como ustedes saben, con la temperatura y humedad adecuada, y por eso es importante pues que los edificios que se construyan para archivos estén en un lugar adecuado geográficamente hablando. Aquí los ingenieros expertos en materiales de la UNAM habían recomendado que el lugar ideal para construir la nueva sede con bóvedas de seguridad del Archivo General de la Nación era de los lugares más cercanos a la Ciudad de México en el estado de Hidalgo. Sin embargo, hubo una gran oposición de los investigadores para que esto se hiciera y pues por razones políticas no se cambió y se ha seguido invirtiendo e invirtiendo en un barril sin fondo que es el Palacio Negro de Lecumberri, donde se tiene que manejar los pilotes hidráulicos en los que se va gran parte del presupuesto del archivo que ha limitado la restauración y digitalización de todos los acervos. La Declaración Universal también hay que recordarla, de los archivos que se va a dar en el 2010 en la reunión anual de Oslo y que va a ser adoptada por la UNESCO en el 2011, pues reconoce que la memoria registrada en todo formato, papel, la memoria digital, audiovisual, deben de ser preservada y que su gestión eficaz y transparente protege los derechos de la ciudadanía, por lo que se deben adoptar políticas públicas que garanticen su preservación, dar los recursos para su gestión y pues hacer esta documentación accesible a toda la ciudadanía. Así pues, los archivos son patrimonio cultural e histórico de la humanidad y en ese sentido, pues tenemos que preservarlos y garantizar su acceso para todas las generaciones por venir. Finalmente debemos de recordar pues que no puede haber una democracia sin una transparencia y acceso a los archivos públicos y tampoco se puede combatir a la corrupción sin este instrumento que es indispensable para defender los derechos de la ciudadanía y preservar el patrimonio de la humanidad, histórico de la humanidad. Gracias pues a las nuevas tecnologías podremos hacer esto posible. Muchísimas gracias por su atención y pues espero que haya sido de su interés haber compartido con ustedes este
paso histórico y pues en conmemoración del Día Internacional de los Archivos. Muchas gracias, doctora. Ya tenemos algunas preguntas, pero mientras comenzamos a filtrar algunas, un primer cuestionamiento sería, a ver, es conocido este vínculo que usted ha mencionado en el cierre entre los archivos y el ejercicio de la democracia, pero parece haber un problema quizá con el tema de la transparencia. 2018 en México, por ejemplo, se vivió un buen año de cultura archivística con la promulgación de la Ley General de Archivos, la apertura de archivos vinculados con violaciones a derechos humanos, como los del movimiento del 68, alojados en el AGN, el inicio de la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, la escuela, la EMBA, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, se adscribe al IPN, pero en este sentido, ¿cuáles serían los retos, sobre todo para los nuevos archivistas, para mejorar los procesos de transparencia en gestiones vigentes, no solo apertura de archivos de regímenes anteriores, sino que también exista esa apertura en procesos de transparencia en los regímenes corrientes, en los que están en marcha? Bueno, pues tenemos ciertamente un gran reto porque pues recientemente se han declarado a reserva mucha documentación de las obras, por ejemplo, que se están realizando en el gobierno actual y se ha declarado que están a reserva por pues seguridad nacional y esto pues impide que pueda haber esta vigilancia por parte de la ciudadanía de dichas obras. Entonces, pues creo que se tiene que tener pues mucho cuidado y hablar con nuestros representantes, los legisladores, para que no se abuse de esta reserva por seguridad nacional, porque ciertamente pues ha sido el arma para evitar la transparencia en los gobiernos dictatoriales. Y quiero decirles algo que creo que es importante. Los archivos del 68 los abrí yo desde el 98. O sea, se hizo una publicidad de que se estaban abriendo. Es falso. Ahí está la obra que hizo el doctor Sergio Aguayo del Colegio de México, que justo se basó porque yo así lo hice ver a las autoridades cuando estaba al frente del archivo, si habían dicho en el 68 que los documentos estaban en reserva por 30 años, aunque esto no estaba en ninguna ley, ni en ningún reglamento, ni en nada más que en las declaraciones oficiales de los secretarios de gobernación, pues entonces en 98 debíamos abrir los archivos y entonces yo los abrí y ahí estuvo pues concretamente los investigadores que como el doctor Sergio Aguayo hicieron pues un libro que si mal no recuerdo se llama Los Archivos Secretos o algo por el estilo, que se publicó justo a partir del 98. Muy bien. Y aquí me pregunta una alumna, doctora, ya que usted habló de la inviabilidad del AGN como edificio para albergar las colecciones y fondos documentales, si usted puede mencionarles en la Ciudad de México algún edificio, porque ellos conocen varios, han hecho prácticas, algún edificio donde está alojado un archivo importante en la Ciudad de México, que sí considere que el edificio es viable o que hay una buena planeación arquitectónica para alojar ahí las colecciones, o si realmente usted considera que es necesario salir de la Ciudad de México. No, definitivamente es necesario salir de la Ciudad de México. Y esto no se los digo yo como historiadora, que no es mi especialidad, pero yo viví en Lecumberri 6 años. Entonces les puedo referir los problemas que tuvimos
el terror que me daba porque los encargados de aguas en aquel momento me decían que si había un desbordamiento del canal del desagüe, obviamente se iba a inundar el Archivo General de la Nación, porque estábamos a 1,5 metros por debajo del nivel de la calle, a 2 cuadras del canal del desagüe. Afortunadamente después se entubó, pero de todas maneras el edificio no corresponde a lo que debe ser un edificio de archivos. Y les repito, se ha gastado un dineral, ha sido un barril sin fondo. A mí se me iba todo el presupuesto en los pilotes hidráulicos, porque cuando yo llegué al archivo, resulta que al arquitecto Medellín que lo transformó para que fuera, pues sí le hizo ahí los arreglos para que fuera el Archivo General de la Nación, quitó el sostén del edificio, que era la torre de vigilancia central, y puso una gran cúpula, y todos los brazos, los 7 brazos de la estrella, imagínense que los amarró a la cúpula para que no se sumieran. Entonces, como se van sumiendo los brazos en forma diferenciada, porque estamos en la cuenca de San Lázaro, donde pues, es un lodazal, pues, el piso. Entonces se hunden de diferentes formas. Entonces, según el que más se hundía, jalaba a la cúpula para ese lado, y yo llegué a ver unas fracturas ahí terribles. Para que no se cayera la cúpula, se tuvo que desarmar, soltar los brazos de la cúpula, dejarlos que cada uno se hundiera, pues según como estaba el suelo en ese momento, y que la cúpula no se cayera. Y se pusieron los pilotes hidráulicos, y todo esto costó un ojo de la cara. Los propios ingenieros que hicieron este trabajo, porque como les digo, yo conseguí, estaba el terreno, estaba el dinero, porque lo querían todos los hidalguenses estaban felices de que se fuera para allá el Archivo General de la Nación, y entonces donaban los recursos para hacer bóvedas de seguridad y que se fueran trasladando ahí toda la documentación. Pero aquí hubo todo un movimiento político, y sobre todo, pues algunos colegas que no colaboraron porque les daba flojera ir a Pachuca a consultar el archivo. No eran Pachuca, eran las afueras de Querétaro, y de todas maneras les parecía más cómodo ir a Lecumberri. Entonces, por la comodidad de ir a Lecumberri, no les importaba que se perdiera el patrimonio documental. Lo que se ha gastado en el edificio, lo que se ha gastado en restauración, es un verdadero dineral. Ya se ha gastado más que si se hubiera construido un edificio adecuado para archivos. En la Ciudad de México no hay ningún edificio que se haya construido ad hoc para preservar archivos con bóvedas de seguridad, salvo la bóveda de seguridad que se hizo para los archivos de relaciones exteriores. Ok. ¿Les ha llamado la atención algunas cosas de aspectos legales, sobre todo de los que mencionó? Por ejemplo, el pendiente de la ley reglamentaria, el artículo 6º, que se concretó hasta 2015, pero preguntan también a algún alumno si considera que hay algún aspecto especial, ahora ellos que se están formando como archivistas, que les falta un trecho de un año, un poco más o menos, para culminar. Si hay algún aspecto especial al que deberíamos de poner atención, un mayor énfasis, en la Ley General de Archivos. En este Bueno, caso, como claro, sí, en primer lugar, tenemos que exigir que la ley se cumpla y que se le dote de presupuesto, porque no nos sirve de nada que en las leyes y todos los días nos anuncian que ya hubo una nueva ley con estas y estas características. Si no se le da recursos, pues es una ley muerta. Entonces, los archivos, el Archivo General de la Nación, todos los archivos necesitan recursos,
necesitan un edificio adecuado, con temperatura, con humedad, que ustedes saben es fundamental para la preservación de los documentos, pero ahora además se necesita todo el equipo para poder digitalizar esos acervos. Entonces tenemos que poner el énfasis en las dos cosas, preservación y acceso. Y para que haya preservación, tiene que haber las condiciones necesarias en todos nuestros acervos. Y acceso ahora se puede dar a través de la tecnología, pero pues todos esos equipos también cuestan. Entonces, si no hay el presupuesto adecuado, pues las leyes son letra muerta. Sí. Bueno, pues parece ser que no tenemos más preguntas, doctora. Simplemente me restaría agradecer en nombre del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Asociación Mexicana de Archivonomía por su disposición para ofrecernos esta charla y celebrar así en buena forma el Día Internacional de los Archivos. Entonces, pues despedimos la transmisión a través de YouTube y le reiteramos nuestro agradecimiento y le haremos entrega vía correo electrónico de la constancia, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar con toda la comunidad de archivistas. Un abrazo. Hasta pronto. Listo.